buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Paco, siempre un placer. Doctor Espinosa, yo sé que usted no tiene a su cargo la defensa de la señorita Paredes, sin embargo, me parece pertinente preguntarle en qué situación se encuentra ahora que no ha asistido a esta primera citación y no ha pedido, además, una reprogramación de la cita. Sí, yo creo que es importante, fíjate Paco, cuando estuvimos en la diligencia con el doctor Johnny Peña, se consultó a la primera dama si tenía datos para que puedan notificar a la señorita Jennifer Paredes, y la primera dama brindó el correo electrónico y el número celular de la señorita Paredes para que sea notificada. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que notifican a una persona que esté investigada y no concurre? La discusión primera que hay que establecer es, ¿justificó su inconcurrencia o no la justificó? Ese es el primer tema que tiene que dilucidarse. No sabemos por ahora si es que ha ingresado la señorita Paredes un escrito justificando su inconcurrencia, pidiendo nueva fecha o acreditando recién defensa. Habría que ver los escenarios. Claro, lo que yo he podido averiguar en el transcurso de la mañana y siguiendo un poco la información por fuentes del Ministerio Público es que no ha habido una solicitud de reprogramación o algún escrito presentando su excusa de no asistir a esta diligencia. Sin embargo, lo que preocupa es el peligro procesal que procede después de esta inasistencia, si es que no ha reprogramado la cita. Doctor, ¿en qué podría derivar esta situación? Bueno, podría la Fiscalía eventualmente utilizar un apremio y entonces señalar una nueva fecha para que la señorita Paredes concurra y colocar un apercibimiento, que si es que no concurre, entonces será llevado por la fuerza pública, que en este caso es la policía. Claro, pero lo que hacen es ubicarla, no necesariamente, es frente a la primera incongurrencia injustificada, la Fiscalía puede utilizar el apremio, pero tiene que decir, ¿no es cierto?, el apercibimiento, o sea, señalarlo, mencionarlo. Si no se menciona, no se puede utilizar. Que es básicamente ubicar a la persona que es omisa a una concurrencia, se le ubica y se le lleva a que declare. No hay esposas, no es encarcelada, ni mucho menos, es simplemente llevarla para que se le tome su declaración. Claro, ahora, frente a esta situación, doctor Espinosa, ¿podría existir la posibilidad de que si se dictan otras medidas de parte del Ministerio Público, como por ejemplo el impedimento de salida del país o una eventual prisión preventiva que tendría que darse si es que se cambia la situación en la que se está dando la investigación, que está en la etapa preliminar en este momento, ¿podría complicar eso la situación, la inasistencia de la señorita Paredes, esta situación procesal? Siempre que se establezca que hay un nexo o relación de causalidad entre su ausencia y algún acto de investigación. Este fin de semana han aparecido una serie de nuevas revelaciones relacionadas precisamente a la señorita Paredes, cuando ya se sabía que su situación era para este lunes. Sí, pero yo creo que hay que establecer algo que es muy claro. Hay fiscales que cuando inician a investigar toman la declaración de los investigados, testigos, y hay fiscales que más bien esperan primero desarrollar una línea investigativa y luego llamar a declarar a la investigada o al investigado. Yo me inclino siempre por esta postura. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno le toma la declaración a un investigado o una investigada, en realidad la declaración del investigado antes que un acto de investigación es un medio de defensa. Recuerda, Paco, que siempre el investigado puede ejercer su derecho constitucional y convencional a guardar silencio. Así que tampoco tan importante es la declaración. La Fiscalía, por fuera o dejando de lado la declaración de un investigado, puede seguir la línea de investigación. A mí me parece que la Fiscalía lo está haciendo. Ha pedido registro de visitas y otros actos de investigación. Ahora, hay un punto importante sobre el cual yo le quiero pedir su opinión, doctor Espinosa. El periodista Ángel Páez ha hecho una publicación que ha llamado poderosamente la atención a través de las redes sociales, y es que la cuñada del presidente habría estado participando en las licitaciones del distrito de Anguía, y fueron coincidentemente sus ex compañeros de trabajo quienes se hicieron de licitaciones que precisamente se pidieron desde esta municipalidad o desde este distrito. ¿Configuraría en este caso el delito de tráfico de influencias? Con la información que se tiene ahora disponible, yo te aseguro, Paco, que no aparece el delito de tráfico de influencias. Para que nos entienda la ciudadanía que nos está escuchando. El delito de tráfico de influencias está ubicado en una parte del Código Penal, que es el artículo 400. Y el tráfico de influencias tiene varios elementos, pero el más importante es que, para que se me entienda, el tráfico de influencias es una compra y venta de influencias. Yo vendo influencias, tú me compras influencias, pero para comprar y para vender influencias, que pueden ser reales o simuladas, la ley dice que tiene que haber necesariamente una entrega de dinero, una entrega de beneficio,
o una promesa de entrega de beneficio, dádiva o ventaja. Si no existe este elemento, no aparece el delito de tráfico de influencias. Y hasta el momento no hay información en donde pueda decirse si pidió dinero, se le entregó dinero o aceptó una promesa de entrega de dinero. Pero algo que también se establece en el delito de tráfico de influencias, que usted bien ha mencionado en el artículo 400 del Código Penal, está el papel que tienen las personas que ofrecen estos supuestos favores a cambio de obtener algún tipo de beneficio. En ese caso no estaría involucrada la señorita Paredes precisamente como una persona que se acerca a funcionarios que están relacionados con el municipio en cuestión y están participando de este tipo de licitaciones, con este tipo de ofrecimientos. Lo que ocurre es que por principio de legalidad penal, el delito tiene que cumplir todos los requisitos o no se cumple con el delito o no hay delito. Entonces, necesariamente tiene que ver agente corruptor, fin corruptor y medio corruptor. Acá lo que yo no veo que aparece es el medio de corruptor. O sea, ¿qué se ofreció o qué se aceptó? Nada de eso. Bueno, se ofrecieron obras públicas, eso está bastante claro. No, a ver, para que se lo entienda mejor. Supuestamente la lógica del tráfico de influencias tendría que decirse así. Yo ofrezco mis influencias en el gobierno o en el Estado para que algo salga. Muy bien. Pero tú a cambio de esas influencias que yo te estoy ofreciendo, tú tienes que darme algo. Dinero, ventaja, beneficio, dádiva. Eso es lo que no aparece. El medio corruptor es un requisito sine qua non del delito de tráfico de influencias. Si no hay medio corruptor, no hay tráfico de influencias. ¿Y dónde queda la teoría de la institucionalidad de la administración pública, doctor, en este caso? Porque, para que lo entienda un poco el televidente, ¿no? Se considera que las instituciones es un conjunto de valores y principios y deberes que deben definir precisamente la labor de funcionarios públicos, pero esta teoría, ¿no?, relacionada a la institucionalidad de la administración pública también involucra a quienes no son necesariamente servidores públicos. En este caso, la señorita Paredes podría haber incurrido en el delito utilizando esa teoría legal. Lo que ocurre es que, a ver, vamos a analizar desde el Código Penal. El Código Penal lo que hace es criminalizar conductas que puedan afectar instituciones, puedan generarle perjuicio o puedan establecer alguna inconducta de parte de algún servidor o funcionario público. Desde el tráfico de influencias he explicado que no. Ahora, vamos a estudiar otro delito, supongamos el cohecho activo del artículo 397 para que nos entienda la audiencia. Cohecho básicamente es el soborno. Y hay soborno en nuestra legislación, tanto del particular que ofrece una dádiva como que promete, como del funcionario servidor que la acepta. Cuando lo hace el particular se llama cohecho activo, cuando recibe la dádiva el funcionario se llama cohecho pasivo. En el caso del cohecho activo, una persona que no tiene función ni servicio público, la pregunta es, ¿habrá cohecho activo acá? También desde la ley penal la respuesta es que no, porque también el cohecho activo exige oferta, promesa o entrega de algo. Si no hay eso, si no hay ese medio corruptor, tampoco aparece el cohecho activo. Y vamos a otro delito, si se quiere, colusión, que por ahí también se ha difundido el tema de la colusión. La colusión requiere, el artículo 384 del Código Penal, que haya un concierto colusorio entre funcionario e interesado, y que ese concierto determine que, o bien se puede perjudicar al patrimonio público, colusión simple, o se perjudica y se defrauda al patrimonio, colusión agravada, que tampoco aparece en estos contornos. O sea, tal como está la información que se viene difundiendo, no aparece el delito. Ahora, ¿debe investigarse? Por supuesto, creo que tú y yo, Paco, estamos de acuerdo de que un hecho como este merece una investigación pronta, diligente y seria. Este fin de semana el señor Villaverde conoció que el señor Villaverde podría recuperar su libertad en las próximas horas a cambio de información que va a brindar y que involucraría directamente a personas de la primera línea de esta presunta organización criminal. ¿En qué situación está el presidente Castillo en medio de este anuncio que se ha hecho el fin de semana? Sí, yo quiero empezar por señalar, en boca del propio abogado, el señor Villaverde ha reconocido que el señor Villaverde hoy, al día de hoy, no es colaborador eficaz. Pretende serlo, sí, pero al día de hoy no tiene sentencia, lo dice su propio abogado. Segundo, ahora, que él está entregando información, sí, pero la información propalada alcanza en todo caso a la responsabilidad del señor Silva. Hablemos, por ejemplo, de este testimonio que se ha rendido. Dice, Samir Villaverde entrega dinero a Silva, 100.000 soles, y Silva dice que la mitad es para el presidente. Dice que le entrega 2 iPhones.
y dice, uno para el acabó presidente. en el bolsillo del presidente. No acabó. Eso es lo que dice según Samir, la revelación que se ha hecho este fin de semana. ¿No? Según Samir, dice que Silva le dijo que acabó en manos del presidente y que el dinero, la mitad del dinero se le entregó. Pero una cosa es que Silva diga eso y otra cosa es que eso haya ocurrido. Exactamente. Eso es lo que tiene que establecer. Porque acá hay dos cosas distintas que no pueden hacerse ver como si fueran iguales. Una cosa es que yo mire algo, yo miro a Paco y Paco tiene un saco, y otra cosa es que yo diga, ¿sabes qué, Juan? Yo estuve con Paco y Paco tenía un saco. Juan no es testigo de que tenía saco. Yo sí. ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién tiene el conocimiento personal y directo? No lo tiene Samir Villaverde. Porque Samir no tiene audio con el presidente, según su abogado. Dos, Samir no se ha reunido con el presidente. Entonces todo queda en la esfera de Juan Silva. Y Juan Silva tendrá que aclarar si es que pericialmente, con una pericia fonética, se dice en la voz de ambos, en la voz de Silva, Silva tendrá que aclarar por qué tomó el nombre del presidente. No sería el primer caso en que una persona tome el nombre de otra para poder ser beneficiada. Pero hay una serie de elementos, doctor, y yo sé que usted se pega mucho a los argumentos legales y evidentemente es parte de su trabajo como defensa legal del presidente de la República, pero hay una serie de indicios, una serie de situaciones a las cuales no podemos dejar de prestarle atención. Es decir, ¿por qué el señor Juan Silva diría algo que no necesariamente realizó en medio de una situación que poco a poco que han ido apareciendo una serie de indicios que podrían involucrar directamente al presidente de la República? Si tú me pides una respuesta, una posibilidad, porque tampoco podemos definir ni tú ni yo te diría, bueno, las personas que hacen tratos corruptos normalmente toman el nombre de otra para que se les pague ese acto corrupto. Saben que si es que no se toma el nombre, no se les paga. No sería la primera vez. La Fiscalía está llena de denuncias de tráfico de influencias, donde de repente vino un funcionario y servidor y dice, han tomado mi nombre, pero yo ni sabía. Y es una persona con un alto grado de cercanía al presidente de la República, una persona con la que incluso el presidente de la República ha estudiado la secundaria, no es una persona completamente desconocida a la que le entregó la confianza de buenas a primeras. Le entrega una confianza, pero Paco, las confianzas también se traicionan, se rompen, y las personas decepcionan a otras. Entonces, si se llegara a demostrar, ojo, voy a poner en condicional, si se llegara a demostrar que el señor Silva pidió dinero y se le entregó tomando el nombre del presidente, ese señor tiene que ser sancionado en su momento con una pena ejemplar. Pero eso de ninguna manera supone que el presidente esté involucrado en actos de corrupción. Eso lo que supone en todo caso que el señor Silva tendrá que aclarar, si es que procesalmente se determina, por qué tomó el nombre del presidente. Ahora, pasando al tema de la primera dama, doctor Espinosa, yo sé que hay una reserva debido al estatus en el que está la investigación en este momento y no le voy a pedir detalles de la declaración de la primera dama, pero sí sobre un tema bastante particular, que es la reunión que sostuvo la primera dama con el señor Espino en Palacio de Gobierno, que fue precisamente una información levantada por el mismo Ministerio Público en Palacio de Gobierno. Sí, y me parece muy importante acá, Paco, decir lo siguiente. A la primera dama, Lilia Paredes, la citan a declarar y ella dice, yo voy a ir. Va, asiste, participa. Segundo, tenía la opción, el derecho a abstenerse a declarar, porque la ley manda muy claramente el artículo 163, el 165 y el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Esta tríada en conjunto dicen que cuando mi hermana está investigada, yo puedo dejar de declarar. Se protege a la familia por sobre el proceso. Pero ella dijo no, yo voy a declarar. Y declaró, y se contestaron todas las preguntas de la Fiscalía. Y sobre el tema de las visitas, dama con el señor Espino. Lo que pasa es que eso no ha sido así. Y no podría darte más detalles, pero sí te puedo decir que ese punto de la visita también ha sido explicado y aclarado perfectamente por la primera dama en su declaración. Han habido otras revelaciones este fin de semana relacionadas a personas cercanas a la señorita Jennifer Paredes que estarían trabajando actualmente en Palacio de Gobierno y que tendrían una cercanía incluso dentro de la residencia presidencial. Incluso la nota publicada ayer por el diario El Comercio habla de personas que habrían sido aprobadas directamente por la primera dama Lilia Paredes. A ver, habría que ver caso por caso, situación por situación, pero lo importante es que creo que la audiencia tiene que saber que cuando la primera dama es convocada, asiste. Y que cuando asiste además, declara. ¿No es cierto? Porque declara voluntariamente. Ella podría no haberlo hecho, pero lo hizo.
porque creo que hay que transparentar las cosas y espero que lo haga también en su momento la señorita Jennifer Paredes, pero finalmente yo no soy su defensa tendrá que analizar los medios para defenderla y cómo es lo mejor o qué es lo mejor que le conviene a sus intereses y a sus derechos. Finalmente, doctor, y si me estaba pasando esta pregunta relacionada al caso del presidente de la República, Pedro Castillo, y es que este fin de semana un programa periodístico ha revelado que había algunas contradicciones entre lo que declaró el presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía hace un par de semanas y los registros telefónicos. Él aseguró que no tenía contacto alguno con su sobrino Fray Vázquez desde el 28 de julio, sin embargo, los registros telefónicos aseguran o confirman que habría tenido comunicación con él hasta septiembre del año pasado. Sí, y hay que analizar también ahí el tema de las comunicaciones, porque, a ver, una comisión de Congreso como la Comisión Fiscalizadora tiene facultades, pero hay facultades que no le dan para tanto. En realidad tenía facultades, por ejemplo, para ingresar al contenido de lo comunicado. Entonces, yo no voy a entrar todavía a ese punto, porque en su momento eso puede merecer una tutela de derechos para excluir prueba que es ilícita. Pero nuevamente estamos frente a una situación en la que el presidente dice algo frente al Ministerio Público y luego se desmiente con las pruebas que hay. No, yo no diría eso. Yo diría básicamente que hay que ver primero si esa información es cierta, segundo, cómo se obtuvo, porque tú sabes, Paco, y yo también, que en el derecho importa no solo lo que se presenta, sino cómo se obtiene aquello que se presenta. Entonces, yo voy a reservarme, en mi opinión, para cuando se determine la legalidad de la obtención de esa información. Muchas gracias, doctor.